Detente, gritó la persona. Bonson apagó el motor tan pronto como notó que dos barcos lo seguían de cerca. Había algo extraño en el viaje de regreso desde el puerto a la isla, después de completar su misión del día. Estaba regresando a la isla, llevando noticias a Guayo, pero a mitad de camino unos desconocidos aparecieron para tenderle una emboscada en el mar. ¿Qué deseas? No tengo nada de valor. El líder saltó al bote de Bonson. Ahora que habían llegado allí, la intención era resolver todo ese día. Llévanos a la isla donde se esconden la princesa y Guayo, y así te perdonaré la vida. Solo soy un pescador. ¿Cómo puedo saber dónde está esa princesa que estás buscando? Si no diriges el barco ahora, te voy a eliminar. Está bien, te llevaré allí, pero déjame vivir. Padre, no lo pierdas de vista. Si intenta algo como responsable de la isla privada de Fay, Bonzo no tuvo más remedio que obedecer. Había sido descuidado sin darse cuenta de que lo estaban siguiendo hasta que fue emboscado en medio del mar. Pero si llevaba a los malvados a la isla, quién sabe qué podría pasarle a Guayo y a la persona que necesitaba proteger. Y a los inocentes niños de la aldea no importaba qué decisión tomaba, cada opción parecía conducir a lo peor. ¿Dónde está tu casa? Vamos, llévanos allí. El jefe obligó al pescador a guiarlos alrededor de la isla, ya que conocía bien el camino. Después de navegar un rato, el barco atracó en un puerto pequeño y discreto, en un rincón apartado de la isla. Espera un minuto, ¿por qué no hay nadie aquí? ¿Estás intentando engañarnos? No engaño a nadie, mira allí, esa es la casa de Guayo. Jefe, realmente es ella. Incluso desde la distancia se podía reconocer a la persona parada frente a la casa. Si Guayo estaba allí, entonces la princesa también debería estar allí. No había duda de que las dos estaban juntas. ¿Qué estás esperando? Consigue a la policía y a la princesa ahora mismo. Los malvados, un gran número, avanzaron hacia la casa aislada en el centro de la isla, listos para capturar su objetivo. Pero en el momento en que invadieron la residencia no encontraron a nadie. Cualquiera que intentara resistirse tendrá su destino sellado. Están rodeados. Jefe, hemos caído en una trampa. Guayo y ese pescador huyeron. No voy a perder contra ellos de esta manera. El líder ordenó a sus hombres de confianza que lo siguieran, mientras el resto de la banda se quedó atrás, tratando de resistir a la policía. Vaya, hoy no podrás escapar de mí. Esa policía entrometida y ese tonto pescador van a pagar caro por esto. Hoy no podrán escapar de mí. Bonson regrese de la Fay que saque a la princesa de esta isla inmediatamente. Voy a ganar tiempo. Y usted, señorita Viento, puedo manejarlo, no te preocupes. Guayo luchó contra los malvados. En lugar de seguir un camino directo, de repente cambió de dirección. Todo para garantizar que Bonzo pudiera escapar y entregar el mensaje. La seguridad de todos en la isla estaba en juego. Y lo más importante era la seguridad de la princesa. La seguridad de todos en la isla estaba en juego y más importante aún, la seguridad de la princesa. Ahora tenemos que encontrar un lugar seguro, señorita princesa. Y Viento se ha ido. Desde el ataque la hemos buscado por todas partes y no la encontramos. La voz de la princesa estaba llena de preocupación y miedo. Guayo nunca desapareció sin previo aviso. Desde que llegaron a la isla, ella siempre ha estado cerca, cumpliendo su promesa de protegerla. Si ella no estaba por ningún lado, solo podía significar una cosa. Tal vez la lastimaron. Algo muy peligroso estaba sucediendo. Princesa, tenemos que salir de aquí inmediatamente. Fay, ¿qué pasa? ¿Por qué viniste a la isla? ¿Y dónde está Guayo? La teniente estará bien, pero ahora debes alejarte. Algunos de los malvados lograron escapar de la captura y están llegando aquí. Pero Guayo está en peligro. Necesitamos ayudarla. Por favor, confía en Viento. Todo estará bien. Fay miró con firmeza a la princesa. Ella había seguido el plan al pie de la letra. Cuando llegaron a la isla se dieron cuenta de que los habían estado siguiendo algún tiempo. Sus informantes habían confirmado que extraños habían preguntado por Bonzón, lo que significaba que los malvados estaban cerca de encontrarlos. Por eso ella y Guayo habían planeado esta emboscada junto con el señor Watig.
Tenemos que irnos ahora. Para garantizar tu seguridad, princesa, debes abandonar la isla inmediatamente. La princesa miró el yate atracado en el muelle, donde dos policías estaban para protegerla. Aún así, sabía que Guayo estaba ahí, luchando por ella. Sabía que si desobedecía podría poner a todos en riesgo. Guayo, necesitas estar a salvo. Esto no es una petición, es una orden. Porque todavía hay algo importante que necesito preguntarte y escuchar tu respuesta. Jefe, la princesa ya se embarcó y abandonó la isla. No la dejes escapar, siga el barco. El líder dio la orden al único subordinado que quedaba. Ahora ya no le importaba perseguir a Guayo, quien claramente estaba tratando de distraerlos para ganar tiempo. Si tuviera que eliminar a alguien primero entre la princesa y la policía, la elección era obvia. El propio Enrique ya había decretado que la princesa no debía seguir viviendo. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.